Solo si su internet le permite, así que podemos agregarle un poquito de personalización, en cierto modo, a este espacio dentro de lo que la virtualidad nos permite. Así que si me pueden ayudar ahí sería excelente. Y nada, vamos a continuar obviamente en lo que el Magister Garavito ha estado dando las últimas 2 semanas y continuamos hablando un poquito del contexto de las bases textuales que usamos para traducción. Entonces, como probablemente han visto hasta ahora, la traducción bíblica no simplemente consiste en pasar palabras de una lengua a otra. Ya sea esto desde las lenguas en que originalmente se escribió el texto bíblico, estamos hablando de hebreo, griego o arameo, sino también el caso de muchos proyectos de traducción en donde se usa una lengua mayoritaria para traducir a una lengua nativa. Eh, es un campo que requiere el conocimiento no superficial, sino realmente el conocimiento, un conocimiento a la mano y bueno. En algunos casos no necesariamente siempre va a ser profundo porque uno no puede especializarse en todas las cosas, pero va a requerir que uno descanse en ciertas disciplinas. Y una de estas disciplinas es la crítica textual. Y hoy, la semana pasada ustedes vieron un poco de crítica textual del Antiguo Testamento. Hoy nosotros vamos a estar viendo sobre crítica textual eh, del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de Nuevo Testamento, yo siempre advierto sobre dos peligros. El primer peligro es algo llamado supersesionismo y quizás ustedes puedan preguntar por el conocimiento que tienen, por qué entramos tanto en este peligro como el que verán, en un campo que en cierto modo envuelve la teología. Es muy importante que el traductor ponga a un lado sus prejuicios teológicos para involucrarse con el texto bíblico y hacer una traducción responsable. Entonces, en traducción, nosotros realmente tenemos que trabajar con el texto de manera objetiva. Y me preguntarán, ¿a qué te refieres con de manera objetiva si no es lo que hacemos en teología? No siempre, por eso tenemos diferentes puntos teológicos conectados con quizás un solo texto bíblico en muchos casos. Pero esto es importante porque en los últimos años se ha visto como cierto desprecio hacia el Antiguo Testamento. Y yo, por ejemplo, di hace par de años un curso en una maestría de Antiguo Testamento, era una maestría en teología, me tocaba el módulo de Antiguo Testamento. El 70% de los estudiantes no había leído más del 20% del Antiguo Testamento. Así que la primera tarea se convirtió en leer todo el Antiguo Testamento durante todo el tiempo de ese módulo. Pero aunque uno lo lea, muchos cristianos tienen la posición de que el Antiguo Testamento ya pasó. Y es por eso que algunos estudiosos, y lamentablemente no podemos cambiar la terminología, pero es la razón por la cual muchos estudiosos han decidido o propuesto un cambio al nombre de Antiguo Testamento a la revelación primera o al primer testamento, porque antiguo se oye como o se lee como viejo, como pasado y como que no deberíamos involucrarnos ahí. Entonces, uno de los errores que se comete en esta dirección es el supersesionismo y es creer que la iglesia cristiana supersede
o reemplaza a Israel como pueblo de Dios. Es uno de los peligros que nosotros tenemos que evitar. De hecho, Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y he incluido, de hecho, hoy dentro de lo que vamos a ver como introducción del Nuevo Testamento para crítica textual, algunas cosas que debemos tomar en cuenta sobre los primeros cristianos y su relación con el judaísmo. El segundo peligro es el marcionismo. Y hoy en día en estudios bíblicos hay una seria tendencia a lo que yo personalmente he llamado neomarcionismo. ¿Qué es el marcionismo? Marcionismo viene de Marción, es este señor que vivió entre finales del primer siglo y la mitad del segundo siglo de nuestra era. Para Marción había dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, tenía dos posiciones, o Dios había pasado por una conversión y debíamos acercarnos a él desde el Nuevo Testamento, o el Dios del Antiguo Testamento, tirano y desgraciado, debía ser rechazado para adoptar el Dios del Nuevo Testamento. Y sus ideas se esparcieron por la iglesia. Miren cómo tan temprano en la historia de la iglesia algunas ideas un poco macabras con el texto bíblico se habían empezado a colar. Y en cierto modo, muchos creyentes hoy, incluyendo en el ámbito académico, tienen una tendencia hacia el marcionismo. Lo pueden ver, o sea, se enseña griego, pero no se enseña hebreo. Hay mucha tendencia a asuntos teológicos del Nuevo Testamento, poca tendencia a asuntos teológicos del Antiguo Testamento, y así sucesivamente. Pero algo que tenemos que entender es que la Biblia de los cristianos en el primer siglo y en la mitad del segundo siglo era lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, incluyendo, les guste a ustedes o no, por sus diferentes posiciones teológicas, los libros deuterocanónicos. Entonces, por eso la posición de Marción fue ampliamente rechazada, pues la iglesia descansaba mucho en el texto del Antiguo Testamento. Y hay tres formas de nosotros acercarnos al Nuevo Testamento. La primera es como documento histórico, tratando de no imponerle ninguna carga teológica. Y aquí podemos de alguna u otra forma incluir como un ejemplo a los proponentes de la búsqueda del Jesús histórico. Lo de carga teológica, digamos que es un asunto utópico, porque en el momento en que tú asumes una posición con respecto a la persona de Jesús como creyente, aunque esa posición la llames histórica, es una posición teológica. Entonces, esto es una utopía, en cierto modo. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver el texto en la pantalla? Perfecto. Teológicamente es otra forma de acercarnos. Lamentablemente, a veces esto significa que no se toma en cuenta el contexto del siglo I, que es el contexto en que el Nuevo Testamento se escribió. Y tercero, la forma postmoderna, que es viendo el texto desde la hermenéutica de la sospecha. En traducción, nosotros tomamos en cuenta estas tres cosas, pero nos acercamos al texto objetivamente. Es decir, aprendemos el contexto del texto, aprendemos algunas de las cosas que vamos a ver hoy de crítica textual, que lamentablemente en un curso como este es de carácter superficial o introductorio, pero les felicito de verdad, porque muy pocos cristianos se acercan al texto
desde la crítica textual y les animo. Yo utilizo este espacio para hacer promoción en algo que yo considero mi misión. La mayoría de críticos textuales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento no son creyentes y tienen un interés y es algo que yo considero un irrespeto a su campo académico, tienen un interés en rebajar ¿cómo yo lo puedo poner que se oiga, que se escuche bonito? En desacreditar el texto. Y me llama mucho la atención porque es tu objeto de investigación. Poniéndolo de una manera más bonita, ven el texto bíblico como un cuerpo muerto, al que le están haciendo una autopsia para ver dónde se murió y vender eso. Necesitamos más cristianos que sean críticos textuales. No para imponer aspectos teológicos en el texto, porque también estarían irrespetando su campo de trabajo, sino para respetar mejor el texto como texto, sin una agenda que desacredite el texto o lo populice rebajándolo al mismo tiempo. Y hay espacios para esto, así que si alguno de ustedes se anima, podemos ir hablando en el transcurso de estas 4 semanas en que estaré con ustedes y ver cómo se pueden insertar dentro de este campo en donde hace falta cristianos. Y sea cual sea tu punto de vista, si tu punto de vista es histórico, es teológico o es desde las diferentes perspectivas hermenéuticas del posmodernismo, el texto importa. Es decir, cada una de estas posiciones parten del texto. Aún los que en cierto modo están buscando el Jesús histórico, que tiene una gran carga hipotética e imaginativa, tienen que partir del texto del Nuevo Testamento. Y poniendo a un lado los puntos de vista, hay 2 preguntas que uno se debe de hacer. Y estas 2 preguntas son importantes porque el texto del Nuevo Testamento informa primero a los creyentes del primer y segundo siglo, específicamente del primer siglo. Entonces, ¿cómo inició el cristianismo y qué le dio forma? Son preguntas importantes que no tendremos el tiempo de abordar el día de hoy. ¿Y qué cree el cristianismo? ¿Qué inició el cristianismo y qué le dio forma y qué cree el cristianismo? ¿En qué cree el cristianismo? Incluye un estudio, y esto se incluye también dentro de crítica textual para los que quizás están pensando, ¿qué tiene que ver esto con crítica textual? En crítica textual hay algo que nosotros llamamos testigos. Y los testigos son aquellos textos que no forman parte del canon, pero que fueron escritos alrededor de la época del canon, de alguno de los libros del canon, ya sea contemporáneos o unas décadas o 1 o 2 siglos después. Importa lo que esta gente dice acerca del texto. Cuando tú tienes a alguien que en el 2º siglo habla del Dios del Antiguo Pacto y del Dios del Nuevo Pacto, significa que es un testigo de que ya había cierto canon del Nuevo Testamento antes de lo que mucha gente dice, quizás algunos de ustedes alguna vez lo dijeron así, de que fue Constantino que formó el canon del Nuevo Testamento. Constantino fue 250, 300 años después del segundo siglo de alguna de estas afirmaciones y ya había ciertas ideas. ¿Cómo lo sabemos? A través de los testigos. ¿Y cómo yo llego a los testigos? Cuando yo tengo un interés en lo que creía el cristianismo desde el primer siglo. Gracias a Dios, muchos de estos textos están disponibles
para nosotros online sin que tengamos que comprarlos o lo que sea. Y tomando esto en cuenta, tenemos que, si exploramos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que las enseñanzas del Nuevo Testamento son más radicales y peligrosas de lo que usualmente se vive y se piensa. Y esa es la razón por la cual primero hay persecución de una tendencia del judaísmo. Aquí, por razones que quizás si nos dé el tiempo mencionaré adelante, yo hablo de judaísmos. Voy a poner la S grande. No de judaísmo. Había varias tendencias del judaísmo. El cristianismo del primer siglo era una de esas tendencias. No todos los judaísmos perseguían a los cristianos. Solamente perseguían a los cristianos el judaísmo élite de Jerusalén, como lo vemos en el Nuevo Testamento, en los evangelios y en Hechos, y los judaísmos de la diáspora, griegos, que de alguna u otra manera eran afectados por este nuevo judaísmo que era el cristianismo. Un segundo siglo, tercer siglo, a partir del segundo siglo, el cristianismo empezó a despegarse como judaísmo y se convirtió en otra entidad, pero tenemos que admitir que los primeros cristianos eran esencialmente judíos, y lo voy a probar en un momento. Y en ese sentido, hay dos cosas en las que es importante el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es autoritativo como historia porque es el documento más cercano a los hechos. Muchas reconstrucciones que se hacen a lo que quizás fue el primer siglo o a textos que quizás informaron a el Nuevo Testamento se quedan ahí en un gran quizás. Dentro de ese gran quizás hay un documento llamado Q, que no recuerdo si lo vamos a mencionar en un rato, pero bueno. Supuestamente Q es el documento y ustedes van a escuchar personas hablando de Q como si fuera como si fuera un documento autoritativo y real. Y supuestamente este es el documento del cual salen los evangelios sinópticos. Hay un solo problema con Q, que tiene que ver con varios no. Ninguno de los testigos menciona a Q. Nadie ha visto a Q. Nadie ha leído a Q. Entonces es simplemente un documento hipotético, y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, especialmente dentro de la traducción y en crítica textual. Se lo digo porque hay traductores que se inclinan a este tipo de tendencias. Lo siguiente es que podemos reconstruir la teología de los primeros cristianos, que va a incluir la historia y las teologías más cercanas desde el Nuevo Testamento. Y hay una tendencia nueva que me parece fascinante, y es reconstruir el judaísmo del primer siglo desde el Nuevo Testamento. Hoy en día los judíos se están acercando al Nuevo Testamento no para convertirse al cristianismo, ni siquiera para criticarlo, sino para encontrar en las páginas del Nuevo Testamento evidencia sobre el judaísmo. Dos ejemplos importantes. A los niños judíos se le pone el nombre cuando se circuncidan. Históricamente se sabe que esto se hace desde probablemente un siglo antes de nuestra era, pero no hay documento que lo afirme. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene en la historia de Juan el Bautista
la primera evidencia histórica de que a los niños, desde tiempos muy antiguos, se le ponía el nombre durante su circuncisión. Cuando Juan es presentado en el templo, que es el momento de la circuncisión, está la discusión entre su madre y su padre sobre el nombre que le van a poner. Ya nacido, tiene 8 días, pero el nombre se guarda para ese momento. Históricamente, había la hipótesis de que desde tiempos muy antiguos, probablemente 30, 40, 50 años antes de nuestra era, se leía en las sinagogas no solamente la Torá, es decir, los 5 libros del Antiguo Testamento, primeros libros del Antiguo Testamento, sino también los profetas. En los evangelios, Mateo capítulo 4, le pasan el rollo del profeta Isaías a Jesús en una sinagoga y él lee desde el rollo. Es la primera evidencia histórica textual de que esto sucedía desde la antigüedad. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento un documento que es valioso históricamente, tanto para judíos como para nosotros como, como creyentes. Y reconstruir esta teología no solamente junto al Nuevo Testamento, sino también a los que hasta ahora hemos llamado como testigos. Antes de entrar en crítica textual, algunas cuestiones importantes. Para entender el judío del primer siglo, debemos de tomar en cuenta cómo cada una de las cosas que le pasa a los judíos en los primeros tres siglos antes de nuestra época influencian el ambiente en tiempos de Jesús. El cautiverio que dio como resultado a los rabinos, a los fariseos y la sinagoga. La sinagoga surge ante la carencia del templo. Los rabinos surgen ante la necesidad de que la gente aprenda el texto. Y no solamente aprenda el texto, sino aprenda la tradición de interpretación del texto. ¿Cuál es la interpretación correcta? Y surgen estudios en 2 direcciones. La Torá oral o Mishnah, o lo que se escucha, y la Torá escrita o Mikra, la que se lee. Y dentro de las sinagogas lo que existe es esta dinámica de primero aprender el texto de memoria y luego que todos sabían el texto de memoria, entonces se dedicaban a la interpretación. La hellenización dio como resultado a los esenios, que hacen una salida de la sociedad para no involucrarse en el ambiente mundano de los otros judaísmos. Cada uno de estos son judaísmos diferentes y formas diferentes de interpretar el judaísmo. Los macabeos dieron como resultado a los saduceos y los romanos dieron resultado a los celotes, o también conocidos como sicarios. ¿Ok? Sicarios. Y como dije, cada uno de estos representa una forma diferente de judaísmo. Un ejemplo que les puedo poner: los fariseos tendían a ponerle mayor importancia a la Torá que se transmitía de manera oral. Mishnah, Talmud, Midrash. Sin embargo, los saduceos solamente a la escrita. Y esto era una pugna entre ellos. Y valga la redundancia, entre otros puntitos que tenían de choque. Jesús mismo, con respecto al énfasis que los fariseos tenían sobre la Torá oral o la tradición de los padres, dice: ay de ustedes, fariseos y maestros de la ley, que le ponen mayor peso a la tradición que a las escrituras.
Y a eso Jesús se refiere. Y esto es importante saber porque en la mayor parte de las ocasiones en que el Nuevo Testamento habla en contra de la ley, habla en contra de la ley oral, no de la ley escrita. Ok. Prueba de esto, Pedro, cuando va a visitar a Cornelio, le dice, hablen rápido, he venido solamente, estoy parafraseando, porque Dios me ha revelado, pues ustedes saben que la ley prohíbe que un judío entre a la casa de un gentil. Les doy 5 minutos y busquen en su Biblia en qué parte del Pentateuco se prohíbe que un judío entre a la casa de un gentil. No veo a nadie buscando de lo que están en video. Pero lo van a buscar, pero no lo van a encontrar. No está en el Antiguo Testamento. ¿De dónde Pedro sacó esto? De la tradición o lo que se llama la Torá oral. Vamos a encontrar que Jesús no tiene nada en contra del sábado. Y no estoy diciendo que hay que guardar el sábado ni nada por el estilo, aunque sí hay que descansar y hay que usar esa sabiduría. Él tiene una posición muy fuerte contra las directrices estrictas de que se le da el sábado que vienen con la tradición, con la Torah oral. Por eso él dice, si alguien te pide caminar, si alguien te pide que camines con él 1 milla, que era lo que se permitía trabajar con el sábado, durante el sábado, ve 2. Jesús está transgrediendo la ley oral, no está transgrediendo la ley escrita, que era para él era lo que era autoritativo. Más que eso, Jesús se convierte en nuestro Shabbat. Él no lo abolió, sino que lo mejoró. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Entonces, encontramos que el cristianismo tiene, y es la razón por la cual choca contra las estructuras del judaísmo élite, esto con el judaísmo con el que choca con estas estructuras. ¿Por qué? Porque está en contra de estas estrictas leyes que no tienen asidero en las escrituras, sino que tienen asidero en la tradición. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos esto? Por todo el contexto que vemos dentro del cristianismo, del judaísmo del primer siglo. Y el Nuevo Testamento representa en cierto modo desde Jeremías, y no vamos a tener tiempo para leer todos estos textos. Ustedes van a tener esta presentación, pero pueden anotar y hacer preguntas. Jeremías habla de un nuevo pacto. Es el único texto que voy a leer. Si me permiten buscarlo ahí. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Voy a leer desde la Reina Valera contemporánea. Dice así. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente.
Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cada una de las narraciones de la Cena del Señor contiene un elemento del nuevo pacto. De hecho, si nos ubicamos dentro del primer siglo en la experiencia de una cena de Pascua, como fue la Cena del Señor, sería algo así. El Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan y los discípulos pensaban que él iba a decir: este pan sin levadura representa el pan que nuestros padres prepararon corriendo cuando salían de Egipto, mientras el Señor se encargaba de los primogénitos y de la casa de Faraón. Sin embargo, dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Tomen, cómanlo. Y tomó el cáliz, la copa. Y los discípulos pensaban que él iba a decir: esta copa representa la sangre del cordero que fue sacrificado, para ponerla como marca sobre los dinteles de las puertas de los israelitas, la noche en que la última plaga azotó a Egipto, la misma noche en que el Señor nos liberó de la esclavitud. Sin embargo, dijo: esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Y cada vez que hagan esto, recuerden. Entonces Jesús pone el elemento del nuevo pacto, y en el Nuevo Testamento vamos a ver eso continuamente. ¿Cuáles son las etapas de formación del Nuevo Testamento? Jesús mismo, primero, que nació 3 años antes de su era y murió en el 30 después de Cristo, o de nuestra era. Las comunidades cristianas y la redacción de los escritos, que fueron tradicionalmente entre el año 53 y el año 95. ¿Ok? ¿Por qué Jesús mismo? Porque para los cristianos el evangelio es Jesús. Es su vida. Es lo que nosotros seguimos. Y durante el primer siglo, y esto es importante para el análisis del texto del Nuevo Testamento, había 3 tipos de cristianismo dentro de, digamos, en el contexto no era tampoco una unidad. Obviamente todos estaban unidos, pero habían ciertas tendencias. Había un cristianismo judío con base en Jerusalén, en donde el particularismo judío, es decir, el asunto étnico, era central, y donde el proceso riguroso es necesario para ser parte, no solamente del conjunto religioso, sino también de la etnia. Esto es representado por Pedro y por Santiago, el hermano de Jesús, quien se vuelve una figura importante en la iglesia. Hay un cristianismo gentil, en donde paulatinamente, se va desechando el particularismo y se adopta, hay una mayor apertura hacia quienes no son judíos, pero son incluidos. Yo lo llamo generalismo. En la academia se le llama universalismo, pero el problema con universalismo es que da que todos pueden, no importa quién eres ni la religión que practiques, tú puedes acercarte a Dios. Entonces tenemos el particularismo y el generalismo. Cristianismo judío y el cristianismo gentil. Entre estas dos tendencias hay respeto. Entonces, aunque estos practican la
la ley y la llevan en cierto modo a cabo, no entienden que no deben imponer sobre estos la misma. ¿Ok? Esto es importante por razones que veremos al final del día de hoy y la próxima vez. Y al mismo tiempo, hay un cristianismo judaizante, que son quienes querían que quienes practicaban el cristianismo gentil hicieran todo lo que en cierto modo deben de hacer los judíos. Entonces, el gran problema con Pablo y con los otros creyentes no era el cristianismo judío, sino era el cristianismo judaizante. Es decir, esos que en cierto modo buscan la conversión, la conversión en cierto modo. Ambos veían en el cristianismo un complemento judío. Entonces, para los cristianos judíos, a sus prácticas judías agregaban a Jesús como Dios, que es una idea mesiánica innovadora, el bautizo en vez del mikvé, la Eucaristía en vez de la cena de Pascua, etcétera. Tanto el cristianismo gentil como el cristianismo judío tenían problemas con la élite religiosa de Jerusalén. Pero todos estos, y quiero dar algunas cuestiones de contextos con respecto a esta élite que está en Jerusalén, se alarma cuando nace Jesús. Ellos le afirman a Herodes, el Mesías debe nacer en Belén. Uy, nació en Belén y están dando noticias de otro lado. Sienten miedo, se sienten amenazados cuando Jesús entra a Jerusalén. Y dentro del texto de Mateo se ve como hay una fricción entre la ética de Jesús, acentuada en las Escrituras, y la ética judía, que está acentuada en las Escrituras, pero con complemento con sus estrictos llamados a la ley. Entonces, Jesús para los primeros cristianos representa todo lo que la Torá solía hacer: agua de vida, vida, pan de vida, y luz. Entonces, el Nuevo Testamento para los judíos, y puse adelante hace un ratito la importancia para nosotros como creyentes, para los judíos en tiempo actual, tiene una importancia como un documento judío. Obviamente digo esto sin ánimos de que entremos en fanatismo. Tiene importancia para el judaísmo rabínico y no rabínico, en el sentido de que para muchos judíos todavía sigue siendo un documento histórico judío, esencialmente. Para el entendimiento de la diáspora judía greco-romana, para el entendimiento de la continuidad y discontinuidad del judaísmo, y para el conocimiento de la integración de judíos y del judaísmo o judaísmos en la antigüedad. Y este Nuevo Testamento está comprendido por los 27 libros que todos nosotros ya conocemos. En este curso yo voy a usar las fechas tradicionales, ¿ok? Aunque mencionaremos obviamente ciertas controversias que hay con algunas de las fechas por obviamente asuntos que tienen que ver con la crítica textual, perdón. Vamos a usar las fechas tradicionales. Dentro de las fechas tradicionales, estos fueron los primeros escritos: Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Romanos y
y Santiago. Algo que tenemos que tomar en cuenta para los libros del Nuevo Testamento es que la mayoría son cartas, prácticamente todos, incluyendo Apocalipsis, que es una carta a 7 iglesias. Y solo tratan cosas que interesan a quienes reciben la carta. Vamos a encontrar en cierto modo que tenemos las respuestas a preguntas que se hicieron, pero no tenemos las preguntas. En muchos casos, como el caso de Primera de Corintios y de Segunda de Corintios, hay una correspondencia entre esta iglesia y el apóstol Pablo. Pero nosotros no tenemos esa correspondencia, no la conservamos. Sería interesantísimo que la encontremos. Lamentablemente no se ha encontrado, pero es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en ese sentido hay que tener cuidado en cómo nosotros vemos la teología y la vida de los primeros cristianos. Tenemos que verlo a la luz de sus contextos, no a la luz de nuestro propio contexto. Denme un segundo, por favor. Gracias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y lo digo porque vuelvo al aspecto teología. Hay lamentablemente traducciones en donde la teología mete sus narices. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hay una famosa traducción muy usada en Latinoamérica, que un pasaje en primera o segunda de Timoteo, que dice, cuídate de estas cosas, ten cuidado de ti mismo y de la gente a la que tú sirves para que te salves a ti mismo. Si se fijan en el griego, dice también te salves a ti mismo. Como la influencia de esta famosa traducción es mayormente personas de corte calvinista, entonces no dice para que te salves a ti mismo, sino dice por el bien de tu salvación. Porque salvarse a uno mismo chocaría con el hecho de que solamente somos salvos por gracia. Entonces tenemos que tener cuidado porque nuestra teología no puede meter sus narices en lo que dicen las escrituras. Lo que la Biblia dice, la Biblia dice. Y nosotros tenemos de alguna u otra manera que lidiar con eso, si es que eso choca con nuestra lectura teológica. Y este es el orden cronológico tradicional de los libros del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses debería estar aquí. Esto lo van a tener en sus en el aula virtual. Y esta es la división del Nuevo Testamento en nuestras Biblias: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, histórico, Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas, epístolas católicas o universales y la profética. Obviamente, no solamente era la única división del Nuevo Testamento en esa época. Hay diferentes divisiones. Por ejemplo, los amigos de Tyndale House, que sacaron ahora un Nuevo Testamento en griego, le dieron un orden un tanto diferente al texto, porque entienden que era el orden que debía de ir al principio. Pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ni el orden de los libros, como seguro el hermano Garavito la semana pasada, si no lo hizo por falta de tiempo, lo pueden poner en preguntas y lo repetimos nuevamente, le mostró que hay diferentes órdenes del Antiguo Testamento. El Tanaj, que es la Biblia hebrea, tiene un orden diferente y agrupa los libros de manera diferente. La Septuaginta agrupa los libros de manera diferente. Y
la Vulgata también lo hace de manera diferente. Diferentes tradiciones cristianas lo agrupan de manera diferente. Entonces, ni el orden de los libros, ni los capítulos, ni los versículos son canónicos. ¿Ok? Los libros fueron escritos aparte y había diferentes rollos. Y sumémosle a esto que los capítulos y versículos se añaden 15 siglos después o en el siglo, entre el siglo XII y el siglo XV de nuestra época. Es una pequeña introducción sumamente rápido al cierto contexto del Nuevo Testamento antes de entrar en crítica textual. Tenemos ahora 10 minutos para preguntas y comentarios. Si tienen, pueden creo que ponerla en el chat. Buenas noches, JC. Dice Mayra que también pueden levantar su mano y luego le abrirán el micrófono. JC pregunta documento Q. El Q es un documento hipotético que algunos proponentes de la hipótesis documentaria, básicamente del Nuevo Testamento o del historicismo crítico, pudiésemos mejor llamarlo así, han imaginado como el documento base del cual se derivan Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, para los proponentes de esta tendencia, Q es, digamos, el núcleo del cual estos otros evangelios se copiaron, ampliando un poquito más desde el conocimiento o desde la experiencia o desde lo que investigaron los escritores de estos evangelios. Como dije, el problema con Q es que no se menciona en ningún documento del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo siglo, ni hasta ahora se ha encontrado. Nadie lo ha leído. Es realmente una gran hipótesis. Lamentablemente ha ganado adeptos. Sí, Ana Gloria, me refiero a los evangelios sinópticos. Marcos, Mateo, Lucas. Juan no tiene nada que ver con Q según los adeptos de esta posición. ¿Alguien más tiene preguntas? Puede poner las preguntas en el chat. Ok. Antonio dice, esto nos vendría a responderle el por qué se tienen tantos criterios doctrinales. Creo que la base es tener muy buena base en la crítica textual para hacer una interpretación correcta, ¿verdad, profesor? Antonio, depende. Creo que la crítica textual manejada irresponsablemente lo que lleva es a diferentes puntos de vista con respecto a diferentes textos. En lo que sí nos ayuda la crítica textual es a llegar a en lo que sí nos ayuda la crítica textual es a llegar al texto, a ver el texto como realmente era. Y voy a explicar un poquito más sobre eso ahora. Elena Carrillo, si no existió ese documento Q, ¿de dónde provinieron los datos idénticos de cada evangelio y la diferencia solo del material particular? No tengo la menor idea, Elena. Pero tampoco debo de inventar un texto porque yo no tengo respuestas. Es mucho más, creo que responsable
seguir maravillándonos de por qué existen estos datos idénticos de cada uno de estos evangelios, que no son idénticos, y la diferencia solo de material peculiar. Hay muchas diferencias, incluyendo en las palabras griegas que eligen. Lucas elige palabras diferentes para pescar o para los instrumentos de pescar que lo que utiliza en los otros evangelios. El techo de que se rompió, que rompieron los amigos del paralítico para bajarlo, también es fraseo totalmente diferente al que utiliza en otros de los evangelios. Entonces, no necesariamente hay datos idénticos, quizá de lo que podamos percibir en español, inglés o en alguna de nuestras lenguas. Aún así, eso no me da permiso para inventar un texto. Si fuese obviamente un asunto responsable si tuviésemos algún tipo de evidencia, pero esa evidencia nunca se ha mencionado. José Luis dice, ¿existe algún documento que recopile los mandamientos del Nuevo Testamento, así como los 613 preceptos judíos del Antiguo Testamento? Puede ser que exista, no lo conozco realmente. Es una pregunta muy interesante. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Puede levantar la mano? Y ahí sí dice, los judíos de ahora, ¿cómo consideran al Señor Jesús? Hay diferentes puntos de vista. Algunos lo ignoran, otros lo ven con respeto, otros lo consideran un charlatán. Entonces tenemos diferentes puntos de vista desde los judíos. Recuerden que no hay una sola posición judía. Los judíos, como nosotros los cristianos, tienen diferentes denominaciones. Llamémoslo así. Entonces hay diferentes judaísmos. Estos judaísmos tienen diferentes acercamientos a la persona de Jesús. La pregunta muy importante que quizás podamos hacernos es, ¿por qué muchos judaísmos, algunos que tienen Mesías, como Chabad, tiene es una tendencia muy fuerte en el judaísmo actual, tiene un Mesías, pero sigue siendo considerado judaísmo? ¿Por qué eso es considerado judaísmo y el cristianismo ya no? Son de las preguntas quizás muy interesantes que podemos explorar ya fuera del contexto de esta clase, que es sobre traducción. Efraín, y luego hay una pregunta más de Elena. Ok, buenas noches, gracias. Buenas noches. Hago un pequeño comentario sobre los evangelios sinópticos. Yo creo que más bien los cuatro debieran de ser sinópticos, ya que los cuatro tratan de relatar la vida de Jesús. Así es que no es extraño que por lo menos tres sean sinópticos. Pero más que todo cuando hablaba del marcionismo, creo que era que decía, creo que en la iglesia, a lo mejor en la mía en particular, hay algo a lo mejor contrario, digo yo, porque se predica sobre todo del Antiguo Testamento. Siempre se predica del Antiguo Testamento. Y en una discusión, en una clase que yo estaba, se formó una discusión entre dos buenos maestros, uno que estaba sentado y otro que estaba dando la clase, en cuanto al Shekinah, porque uno hablaba de que el Shekinah era para el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo teníamos la presencia de Dios. El otro decía que sí, había que hablar actualmente del Shekinah. Y digo yo que se predica tanto del Antiguo Testamento que los creyentes creen que están viviendo en el Antiguo Testamento y no se dan cuenta que ya somos neotestamentarios y no del Antiguo Testamento. Así que, ¿cómo ve usted esto de marcionismo? ¿Sería algo contrario a eso de marcionismo? Al marcionismo, sí. Ajá.
Sí, hay una tendencia también a adoptar muchas de las prácticas, incluyendo de la ley o de talmúdicas, de, de otras costumbres judías, algunas un poco extrañas dentro del cristianismo. Entonces tenemos las dos tendencias. Lo que debemos abogar es por una tendencia que arrope toda la Biblia, en donde veamos cómo el Antiguo Testamento informa nuestra fe en el sentido de que da contexto a lo que Jesús viene a cumplir dentro del Nuevo Testamento, de que los salmos siempre ha sido lo que tanto judíos como pueblo de Dios y luego la iglesia por todos los siglos ha cantado, de que hay profecías todavía que se deben de cumplir, que están dentro del Antiguo Testamento, aunque algunas ya se cumplieron. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a enseñar a nuestros hermanos en la fe. Algunos de ustedes quizás son líderes o pastores. Yo fui pastor por 23 años, acabo de transicionar, mi último domingo fue hace dos semanas oficialmente, pero ya desde febrero he estado tiempo completo en el Ministerio de la Traducción. Y algo que hicimos intencionalmente en nuestra congregación fue, o en la congregación donde estamos, ya no como líderes, sino ahora como miembros, fue enseñar de toda la Biblia y enseñar a los creyentes que toda la Biblia es importante. Pero lo que tú dices, Efraín, tiene mucho valor porque adoptamos en nuestras prácticas también cuestiones que tienen que ver con el Antiguo Testamento. No creemos en el templo, pero llamamos a las partes de de las edificaciones de nuestras congregaciones, atrio, bancos y altar. Llamamos que el altar sigue siendo el lugar de donde está la presencia de Dios. A pesar de que creemos que Dios está en todas partes, le decimos a la gente, vengan a la presencia del Señor cuando alguien hace el llamado al altar. Entonces, hay cosas todavía que están ahí que deben en cierto modo, de irse relegando. Puedo hacer un llamado a que oremos juntos sin decir que Dios está exclusivamente aquí y afirmando que la presencia de Dios está en todas partes. Yo puedo llamarle a la edificación de la iglesia su patio, el atrio, y así sucesivamente. Entonces, es bien interesante. Finalmente, para que ya continuemos, voy a responder la pregunta de Elena, que es muy interesante, Elena. Gracias por esta pregunta. Dice, ¿se puede decir que los rabinos en la sinagoga reemplazaron a los levitas bajo otra dispensación? Yo no, en el judaísmo no es dispensacionalista y seguro algunos de ustedes aquí tampoco lo son. Entonces tomo la primera parte de tu pregunta, que es lo interesante. El rabinismo, que es esencialmente fariseo, o sea, en esta había rabinos saduceos y rabinos fariseos, terminaron siendo predominantes lo de la tendencia de los fariseos, y lo que ves en el Talmud es todas las prácticas que, en primer lugar, y permítame refrasear, el mundo se transforma en el espacio del templo y el pueblo de Dios son ahora levitas y sacerdotes. No solamente los rabinos, sino todo el mundo. Y entonces adoptan las prácticas que eran exclusivas del sacerdote en su ceremonialidad del templo. Lavarse las manos, las purificaciones matutinas, la forma de vestirse en algunos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque antes era el templo, el espacio sagrado, ahora el espacio sagrado es todo donde yo vivo, interactúo, con quien hago negocios, mi casa, espacios dentro de mi casa. Y ahora yo soy un sacerdote. Estoy hablando, obviamente, como pensaría un judío practicante. Y hay cosas que debo de vivir, hay formas en que debo de vivir que proyecten una santidad externa, lo que se llama halajá, en todo lo que yo hago. Ok, ese cierto contexto
quizá nos fuimos un poco por otro lado con las preguntas, pero entiendo que es importante responderlas. Vamos a entrar ahora a una parte esencialmente técnica. Así que les pido su paciencia y si tienen preguntas, la pueden hacer ahora, la pueden hacer en el fórum y podemos continuar la semana que viene sin ningún tipo de problema. Porque el tema es esencialmente técnico y obviamente puede tumbar ciertos altares. En cuanto a la crítica textual del Nuevo Testamento tiene dos objetivos secundarios. Primero, trazar los cambios, si me permiten leer de aquí, trazar los cambios en diferentes lugares y tiempos para saber mejor cómo era el cristianismo en la época antigua. Y dos, para poder hacer una distinción entre manuscritos del Nuevo Testamento y manuscritos de otros textos de la iglesia, de la iglesia primitiva. Esta información es esencial no solamente para los traductores, sino para los lectores de la Biblia. Cuando nosotros vemos que en cierta Biblia se dice una cosa, cierta traducción de la Biblia, y en otra traducción de la Biblia falta esa cosa, o lo dicen de otra forma, en la mayoría de los casos tiene que ver con la base textual que eligieron. La NBI, desde mi punto de vista como conocedor del tema, específicamente del área de hebreo, aunque por mi oficio como traductor y como consultor de traducción, en cierto modo a nivel intermedio de la parte griega, han tomado decisiones que pueden ser cuestionables. Pero muchas de las decisiones por las cuales se le critica no son cuestionables, sino que tienen que ver con la base textual que eligieron. ¿Ok? Muchas veces comparamos las versiones y traducciones modernas de la Biblia con la Reina Valera, sin tomar en cuenta que para el tiempo en que se escribió la revisión más popular de la Reina Valera, que es la Reina Valera 60, la mayoría de manuscritos que nosotros tenemos a mano el día de hoy ni se sabía que existía. Ok, para el tiempo que se escribe la Reina Valera, probablemente los manuscritos más conocidos o usados estaban entre el siglo VI y el siglo XI. Mientras que ahora nosotros tenemos manuscritos que son mucho más tempranos, es decir, más cercanos al texto original. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Por eso yo le digo a todo el mundo, cuando usted compre una Biblia, lea la parte de la introducción y en la parte de la introducción le va a decir qué base textual están usando. Con el conocimiento que van a tener desde este curso, ustedes van a poder conocer, si estudian el material continuamente, quizá volviendo a este video y algunas de las lecturas que les propongamos, van a conocer algunas de las bases textuales. Y eso les va a dar la oportunidad de poder, en cierto modo, o comparar, si llegan a conocer hebreo y griego, algunos quizás ya saben, o simplemente decir, ah, mira, esas diferencias tienen que ver con cuestiones textuales. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es, y esto quizás es controversial, lo han escuchado probablemente, quiero afirmárselo, una traducción de la Biblia no es la Biblia. Y aquí vamos con un pensamiento circular.
sino que es una traducción de la Biblia. ¿Ok? La Biblia es lo que es en las lenguas originales. Las traducciones tienen decisiones que el traductor ha tomado y que tienen que ver con su conocimiento de la lengua hebreo, griego, arameo y de su propia lengua, pero también tiene que ver con cómo su lengua se expresa en el momento en que lo traduce. Si alguno de ustedes lee la Biblia del oso en su edición primaria, probablemente no entienda el 50 o el 60% de lo que dice. Empezando con que el español era diferente. La gente no decía hacer, sino decía facer. Entre otras cosas. Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta y no debemos sacralizar ninguna traducción de la Biblia. ¿Ok? Las decisiones sobre traducción bíblica deben hacerse en base a cierto conocimiento, pero también tienen un punto de preferencia. Y como alguien lo ha dicho, leer la Biblia a través de una traducción es como besar a la novia a través de un velo. Es lo que tenemos y no lo vamos a poner a todos a aprender hebreo y griego, aunque fuese mi deseo y lo recomiendo altamente, pero tenemos que tomar esto en cuenta. Entonces, cuando hay diferencias en las traducciones o en las versiones de la Biblia que la iglesia de hoy acepta, entre todas, menciono algunos: la Reina Valera 60, contemporánea 95, la TLA, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, la palabra, la Biblia la Biblia del Jubileo. Las diferencias entre todas estas traducciones tienen que ver, muchas diferencias tienen que ver con la base textual, es decir, con los manuscritos que eligieron para poder traducir. ¿Ok? Entonces, ¿qué usamos? Dentro de traducción, usamos lo que se llama ediciones críticas. Digamos que una innovación que se está haciendo, empezando con el hebreo, con la Biblia hebraica, es que las ediciones críticas tenían una fraseología conectada con el latín, ahora van a venir en inglés, luego van a venir en español, va a ser mucho más fácil de analizar el aparato crítico. Y esta es una página de una de las versiones críticas. Y la página tiene, como pueden ver, 3 secciones. Obviamente el nombre, de acuerdo a Mateo, tiene el texto, ok, tiene referencias y tiene, aquí debajo, vamos a ampliar, un aparato crítico. ¿Qué hace el aparato crítico? Se ven los rayones. Vamos a salir y entrar nuevamente. Me dicen si pueden ver la presentación. ¿La ven? Perfecto. Entonces, ¿qué hace el aparato crítico? El aparato crítico contiene información sobre los versículos que muestran variantes entre uno y otro manuscrito. Aquí quizás no se puede ver muy bien la página, pero podemos subir en el aula virtual una página que tenga mayor resolución, y hay otros recursos en donde ustedes pueden encontrar esto. Este es, de hecho,
de la Nestle Aland y esta es de la Biblia del Nuevo Testamento de griego de Sociedades Bíblicas Unidas, que también tiene un aparato crítico un poco más sencillo porque es un aparato crítico usado para traducción. Y los aparatos críticos nos van a dar las variantes y las diferentes lecturas que tiene un versículo específico dentro del Nuevo Testamento específicamente. Esto es un recurso invaluable. La gente que hace este trabajo pasa años. De hecho, la Biblia Hebraica Quinta tendrá 30 años realizándose y todavía no van ni siquiera por la mitad del texto. Creo que se está trabajando una nueva versión, otro aparato crítico con una nueva versión crítica del Nuevo Testamento griego que vendrá por ahí. Hay versiones críticas mucho más avanzadas, pero aquí lo que nos muestra dentro del aparato crítico es la diferencia entre los manuscritos, también lo que dicen algunos de los testigos. Por ejemplo, aquí se muestra Ciril de Jerusalén, Dídimo, Epifanio, Cristóstomos, Jerónimo, Agustín. Es decir, los testigos. Entonces, ¿cuáles son los errores no intencionales encontrados en manuscritos del Nuevo Testamento? Vamos a ver algunos de estos errores. Que en el caso de versiones de la Biblia más antiguas, conservan el fraseo que tenían los manuscritos que tenían a mano. A nosotros nos llegan manuscritos que son más tempranos, es decir, más cercanos al texto a lo que se llama el autógrafo, es decir, al texto que escribió el autor. Entonces, eso tiene preferencia, ese manuscrito. Entonces, hay confusión entre letras parecidas. Aquí tenemos un ejemplo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Entonces, hay una diferencia entre dos palabras. La palabra apatais, que es decepciones, y la palabra agapes, que es placeres. Entonces, en un manuscrito tenemos decepciones y en otro manuscrito tenemos placeres. Si anotan esto y mañana, porque quizás hoy terminemos para algunos poco tarde, aunque quizás sean las 8:30 de la noche en algún país o 7:30, les va a dar tiempo mañana a poder chequear entre algunas traducciones y van a encontrar que hay traducciones que tienen decepciones y hay traducciones que tienen placeres. ¿Cómo toman esa decisión? Por el estudio que hacen dentro de esa traducción y la decisión que han tomado con respecto a los documentos textuales que van a utilizar. En este caso, tenemos una confusión entre la pi y la gamma. Algunos manuscritos tienen a pa con la pi, que corresponde a nuestra p, y otros tienen a ga, que corresponde a nuestra g. Otros errores: fisión, que es la división de una palabra de manera incorrecta. De modo que una palabra del autógrafo aparece como dos palabras en la copia. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para explicar algo. En el caso del Antiguo Testamento, para el primer siglo ya hay una tradición fija en cuanto a cómo copiar el texto. Y tiene reglas, tiene parámetros y tiene límites. Los límites incluyen cosas como que aun cuando el escriba tiene que memorizar todo el texto, o sea, un escriba tiene que ser capaz de memorizar todo el texto de la Biblia hebrea, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, no puede escribirlo o copiarlo de memoria. ¿Ok?
sino siempre tiene que tener el texto frente a él. Está prohibido hacer esto. Pero en el primer y segundo siglo era muy común copiar, en algunos casos expertos, escribas que se habían convertido o gente que tenían las letras, que eran conocedores de las letras, pero también en el caso de personas que querían tener un documento que alguien mandó a una iglesia. Leemos, por ejemplo, en Colosenses que Pablo le dice, miren que los de la Odisea lean esta carta, que ustedes lean la carta de la Odisea. Ellos no enviaban la copia que tenían, sino que se la copiaban y se la mandaban. Otra gente encontraba que esa copia que Colosenses le mandó, los de Colosa le mandaron a la Odisea, era importante para ellos, entonces la copiaban y se la llevaban. Y así se fue distribuyendo el texto por las regiones en donde el cristianismo iba creciendo. En algunos casos, el manuscrito, la persona que era propietario de ese manuscrito, que todavía no era canónico, pero era muy apreciado por la iglesia, hacía anotaciones. Otra persona la anotaba y entonces esas anotaciones pasaban al texto, como la frase que algunos creen que pasó así con esta, este género no sale sino con ayuno y oración. En los manuscritos más cercanos al autógrafo no aparece esta frase. Y lo que probablemente pasó es que alguien que poseía el manuscrito le puso sin ayuno y sin oración. Entonces, no hay irresponsabilidad. Esto es algo de lo que tenemos que cuidarnos de decir. Pero hay mayor libertad en la copia de los documentos que ahora para nosotros son el Nuevo Testamento que la que había para la copia del Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento también hay variantes. Entonces, dentro de las variantes también hay errores comunes que son algunos de estos que en cierto modo no todos se ven dentro del Antiguo Testamento. Está la fisión, está la fusión, que es pegar dos palabras que son una. La ditografía, que es cuando un escriba repite una palabra o frase. Por ejemplo, en el Códice Vaticano, en Hechos capítulo 19, la frase grandes Artemis de los Efesios se repite 2 veces, mientras que en otros manuscritos solamente está una vez. Aquí está, Mega Artemis, etcétera. Megale, Artemis, Efesium. Y lo pueden ver aquí como lo subrayado en un gris más tenue la primera frase y en un gris más fuerte la segunda. Esto no aparece en otros manuscritos. Probablemente es un error de quien lo escribía, que ya a este nivel era un escriba profesional. La haplografía, que es remover accidentalmente una frase, palabra o letra cuando esta aparece 2 veces, una cerca de la otra. El homoeoarton, cuando 2 líneas inician con las mismas letras y el escriba accidentalmente salta una línea. El homeoteleuton, que es cuando 2 líneas terminan con la misma letra y el escriba salta accidentalmente una de las líneas. La metatesis, que es cuando accidentalmente se cambia el orden de las letras o las palabras, y hay sustitución de sinónimos, también se incluye lo que les decía con lo de este género solo sale con ayuno y oración, notas que se agregan a los márgenes y luego esa nota pasa a copiarse dentro del texto. En algunos casos esto es no intencional, etcétera. Son de los errores más comunes: la confusión entre letras parecidas, fisión, fusión, ditografía, haplografía, homoeoarton, homoeoteleuton, metatesis, la sustitución de sinónimos y agregar notas
al margen. Por lo menos en la Nessel-Aland se dan algunos símbolos que ustedes deben memorizar si quieren convertirse en estudiosos de la crítica textual, que indican qué clase de variante nosotros debemos de esperar dentro de ese texto o versículo. Si encontramos, por ejemplo, este cuadro, déjame ver si puedo rayar, significa que hay omisión de palabra en el versículo. Este cuadro con esta línea diagonal. Los versículos entre estas dos S significa que hay transposición. Entre corchetes significa que esas palabras están omitidas en manuscritos. Con esta pequeña T que se pone sobre la primera palabra de sobre la palabra en la que sucede en la parte superior izquierda, inserción. Aquí sustitución de la palabra. Estos dos símbolos lo vamos a encontrar entre dos frases, que es sustitución de más de una palabra entre estos símbolos, omisión de esta palabra. Entonces, estos son los símbolos que se utilizan dentro de una versión crítica y que cuando uno la lee, va inmediatamente, digamos que yo estoy traduciendo Marcos, que de hecho lo estoy traduciendo ahora. ¿Qué hago? Voy desde el símbolo al aparato crítico. Y en el aparato crítico me va a decir, en tales manuscritos esta palabra está omitida. O en tales manuscritos, en el caso de este símbolo, estas palabras están omitidas. O esta palabra se inserta en este manuscrito, pero no la tenemos en este y en este manuscrito. Algunos de ustedes a este punto quizás se preguntarán, wow, y esto es como alarmante porque nos enseñan que la Biblia es inerrante, no hay errores dentro de las escrituras, por eso hay personas que asumen la posición de infalible. Obviamente en sus autógrafos no existen estos errores, pero no tenemos los autógrafos. En los manuscritos que tenemos hay variantes. Y siempre pongo una frase de quien es uno de los críticos textuales más populares al día de hoy. También es ateo. Y dice, las variantes que aparecen entre los manuscritos del Nuevo Testamento no afectan ninguna de las doctrinas básicas del cristianismo. ¿Por qué? Porque en lo que sucede en muchos de los casos es que un manuscrito dice carro rojo, otro dice rojo carro y otro dice carro. Otro dice el rojo y por el contexto tú te das cuenta que es carro. Es decir, la esencia del texto siempre va a estar ahí. Y es lo que hemos encontrado mientras estudiamos la crítica textual. Pero por esto es importantísimo tener a mano todos los textos de los manuscritos que podamos. Y en algunos casos, si nos da tiempo, les enseñaré algunas páginas en donde pueden explorar algunos manuscritos. Unas muy pocas tienen cierta traducción, otras no tienen ninguna y por eso un buen crítico textual obviamente tiene que conocer las lenguas bíblicas, pero están ahí esos recursos. Antes yo tenía que trasladarme al lugar en donde se encontraban los manuscritos o comprar un facsímil de carísimo que copiaba el manuscrito completo. Hoy puedo desde la comodidad de mi casa verlo en alta resolución y
y explorarlo. Algunos de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento, este es uno, es el P52. Se van a dar cuenta que no todos los manuscritos contienen el texto del Nuevo Testamento completo. Algunos contienen una parte del texto, algunos contienen como este tiene solamente en la parte delantera Juan 18 del 31 al 33 y en la parte trasera del 37 al 38, pero es del año 125 después de Cristo. Es decir, este manuscrito, su fecha es 30 años después de la fecha tradicional en que, 30, 40 años después de la fecha tradicional en que se escribe, 30, 35 años después, perdón, de la fecha tradicional en que se escribió Juan. Otro manuscrito importante es el Chester Beatty. Este es solamente una de las hojas. Hay 30 hojas fragmentadas que consisten en Mateo, los capítulos 20 al 21 y capítulos 25 y 26, parte del Evangelio de Lucas, Lucas 4 al 9, Lucas 11, Lucas 12, creo que Lucas del 6 al 7, tiene Juan del 4 al 5, Juan del 10 al 11, tiene Hechos de los Apóstoles del capítulo 4 al versículo 17. El orden de los evangelios sigue la tradición occidental, que es Mateo, Juan, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, que es la tradición occidental, que es la que sigue el Nuevo Testamento de Tyndale. Y también tiene un manuscrito que se llama P46, que tiene las epístolas paulinas y se fecha en el año 200 después de Cristo. Entre las epístolas que tiene están Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y 2 y capítulo 5. Lamentablemente, no han hasta hace muy poquísimo tiempo no existían reglas de conservación de los manuscritos. Entonces las personas trabajaban con los manuscritos fumando, con calor, con frío, dándole la luz del sol y dejaban los manuscritos al aire mientras el sol le golpeaba, se llenaban de polvo, lo pegaban con cinta adhesiva corriente y muchos manuscritos en ese proceso se deterioraron. Gracias a Dios, hoy hay mayores estándares de manipulación y de conservación de los manuscritos. Aquí está el papiro de Bodmer. Papiro porque está escrito sobre papiro, que era de hecho un material barato. Es un grupo de papiros que se descubrió en la década de los años 50 y es un texto del Evangelio de Juan que data del 200 después de Cristo. Miren cuán tempranos son algunos de estos manuscritos y algunas colecciones contenían gran parte del Nuevo Testamento. No tienen todo porque con el tiempo y la manipulación se perdieron. Entonces, podemos ir diciendo que había un canon antes de cierto modo, de un canon oficial. Este manuscrito es el que omite el movimiento de las aguas del ángel en la historia de Juan capítulo 5, si no me equivoco, del paralítico de Betesda, y omite Juan capítulo 7 del versículo 53 al 8:11, que es la narrativa de la mujer encontrada en adulterio. Y por eso algunas versiones actuales no tienen este versículo y esta historia,
o la ponen entre corchetes, diciéndote que los manuscritos más tempranos no lo tienen. Esto es un manuscrito que tiene de un 110 años después del autógrafo. Entonces, mucho más confiable que manuscritos que se encuentran después. Este es el Códice Vaticanus, que es uno de los más antiguos de la Biblia. Es ligeramente anterior al Códice Sinaítico. Se cree que fue copiado en el siglo VI con letras unciales de lo que se llama scriptio continua, es decir, todas las palabras están pegadas y se conserva en la Biblioteca Apostólica de el Vaticano. Esta es la primera página del Evangelio de Lucas. Este es el Códice Alejandrino. Es un manuscrito cristiano escrito en griego de el siglo V. Y junto con el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, es de hecho uno de los más tempranos que contiene la mayor parte de la Biblia o la Biblia completa. Dos más, obviamente hay muchísimos más. El Códice Ephraimi Rescriptus, es otro manuscrito también del siglo V, muy deteriorado, y el Códice Beza. Últimamente hay otros códices que se han encontrado, como el Washingtonians, que está en Washington, y se siguen encontrando manuscritos que están siendo todavía estudiados y todavía no se ha publicado nada al respecto. Aparte de estos, hay miles de fragmentos de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Algunos se están vendiendo en eBay. Hace 4 o 5 años hubo una controversia porque alguien que poseía el Evangelio de Juan, según él, del siglo IV, siglo V, porque era propiedad de su familia de siglos, desde siglos pasados, empezó a cortar partes del Evangelio de Juan y a venderlo en eBay por $100, $200, $50. Entonces es alarmante, pero lamentablemente es su propiedad y no hay reglas que hasta ahora regulen esto. Del Nuevo Testamento hay más de 5,000 manuscritos en griego, más de 10,000 manuscritos en latín, y hay alrededor de 10,000 versiones antiguas. Ya para el siglo III y finales del siglo II había traducciones a lenguas nórdicas, a lenguas germánicas y a otras lenguas. Y aparte de eso, en lo que llamamos testigos, que son escritos no del Nuevo Testamento, pero de contemporáneos, de lo que nosotros llamamos padres de la iglesia, hay alrededor de 1,000,000 de citas a textos de el Nuevo Testamento. Ahí, ya finalizando, para dar paso a las preguntas, nos quedan 7 minutos, me quedan a mí, 10 minutos nos quedarán de preguntas. Hay 4 tipos de variantes. Hay una variante viable, pero no significativa. Estas representan el 99% de las variantes. Es decir, de todas las variantes son reales. Eso es lo que significa viable, es una variante real, pero no es significativa, es decir, no afecta absolutamente nada. De estas,
solamente son críticas un 1%. Y cuando hablamos críticas es que una parte considerable del Nuevo Testamento no se encuentra en alguno de estos manuscritos. Hay variantes que son significativas, pero no viables. Hay variantes que no son ni significativas ni viables, que son cambios de orden de la palabra, una palabra que quizás no quita absolutamente nada. Y hay variantes que son significativas y viables. Estas son las que representan un 1%. Pero volviendo a lo que decía Bart Ehrman, ninguna afecta las doctrinas básicas de el cristianismo. ¿Cuáles son las reglas básicas de la crítica textual? Hay siete reglas. Hay solo una lectura original, aunque hayan variantes. Y lo que hacemos en el trabajo de crítica textual es tratar de llegar al significado de lo que era el autógrafo, el texto original. Ahora no podemos hablar de texto original cuando hablamos de traducción, sino textos en las lenguas originales, porque no tenemos el texto, original. Entonces, solo hay una lectura original y es la que vamos a buscar. Y es lo que escribieron los autores inspirados. Solo las que satisfacen los requerimientos externos e internos puede ser la original. Esto es la dinámica entre viable y significativo, pero también las que en cierto modo son apoyadas por los testigos. 3. La crítica del texto siempre debe iniciar desde la evidencia de la tradición, aquí dice traducción, es un error, me disculpan, de la tradición escritural. Luego se pasa al criterio interno. Por eso cuestiones como Q, gente seria en crítica textual suele desechar. 4. El criterio interno no puede ser la única base para una decisión. 5. Las decisiones tienen que tomarse pasaje por pasaje. Una persona que estudia un texto compara varios manuscritos y sus pasajes. La lectura más difícil, y estas son las reglas más conocidas, la lectura más difícil es probablemente la original y la lectura más corta es probablemente la original. Los textos, mientras se van copiando, tienden a aumentarse porque se quieren explicar o parafrasear. Entonces encontramos que los textos más tempranos tienen usualmente lecturas cortas de las variantes. También tienen una lectura más difícil, de esa que nos rompen en cierto modo la cabeza. Ok, entonces en resumen hoy hablamos de los peligros que puede haber cuando nos enfrentamos al estudio del Nuevo Testamento. Vimos 3 formas de acercarnos al Nuevo Testamento. El punto central es que el texto es lo que importa, sea cual sea mi punto de vista. La Biblia dice lo que la Biblia dice. Y debemos hacernos 2 preguntas. No solamente se trata de la evidencia interna del texto, sino también de su ambiente, de dónde se creó, cuáles eran el contexto histórico, social, geográfico, etcétera. ¿Cómo inició el cristianismo y qué le dio forma? ¿Qué cree el cristianismo? Vimos parte del contexto en esa dirección, un poco de la datación tradicional de los textos del Nuevo Testamento, el orden mayormente usado por la mayoría de las denominaciones, aunque sigue usándose el orden occidental en algunas versiones. Los objetivos secundarios de la crítica textual, una página de una versión
crítica o de dos versiones críticas, la NA28 y el NTG de Sociedades Bíblicas. Algunos de los errores que crean variantes en el Nuevo Testamento, los símbolos que se usan en las versiones críticas, y luego pasamos a mencionar algunos de los manuscritos más antiguos y también más completos. Los 4 tipos de variantes y finalmente las reglas básicas de la crítica textual. Así que esto es todo por hoy. Es obviamente a manera de introducción. La semana que viene lo complementamos. Dejamos el tiempo para preguntas y comentarios. Y hay algunas aquí en el chat. También pueden levantar la mano. Elena pregunta, entonces las traducciones no son inspiradas, aunque traduzcan la palabra de Dios. No, Elena, lo que es inspirado es la palabra de Dios. La traducción es un acercamiento a la palabra de Dios que hacen hombres y mujeres de Dios que han estudiado, se han preparado y que quieren que la iglesia tenga esto en sus manos. Efraín dice, tiene una referencia de un documento que contenga o mencione todas las variantes del Nuevo Testamento. Efraín, hasta ahora, lo que tenemos a mano son las versiones críticas, el NA28, que es el Nestle Aland en su versión número 28, y el Nuevo Testamento griego de UBS, de Sociedades Bíblicas Unidas. Obviamente hay tesis doctorales, algún libro sobre crítica textual que tiene una lista incompleta de las variantes, pero no todas. Y por ahí habrá algún documento que las enliste, pero tener una lista sin tener la referencia viendo el texto no es tan importante como lo que hacen las versiones críticas, que tú ves el texto mientras te va informando de cuáles son las variantes. Ese es el trabajo importante. También dice Efraín, no me parece correcto decir omite cuando es un manuscrito más antiguo. Me hace pensar que sí es parte del texto y este manuscrito lo quita cuando es al revés. El problema, Efraín, es que no tenemos los autógrafos. Al no tener los autógrafos, no podemos decir que el que añade es el siguiente. Sí podemos decir que omite el más temprano porque puede ser que el autógrafo lo tenga. Y si lo tiene, entonces realmente omitió. Así que es muy buen señalamiento. Podemos decir que no lo tiene, pero igual estamos diciendo que omite. ¿Cuándo podemos hacer una aseveración segura? Cuando tengamos en nuestra mano los autógrafos. Eso va a ser posible. Quiera Dios. Jaycee dice, ¿se puede decir entonces que los últimos escritos que saldrán se basarán en el manuscrito original debido al hallazgo que se hace? No podemos decir eso todavía. Pero sí podemos decir que se basan en manuscritos más cercanos a los autógrafos y eso los hace básicamente, digamos que en cierto modo más importantes. Ana Gloria dice, para la traducción se utiliza el griego koiné. Cuando se traduce desde el griego, el Nuevo Testamento, sí, es el griego que se hablaba en la época del Nuevo Testamento. Hilary Racacha, perdón si pronuncio tu apellido mal, Flores, pregunta, ¿qué traducción de la Biblia es la más recomendable? Yo lo respondo de esta manera. De todas las traducciones que las iglesias cristianas consideran como responsables o, digamos, autoritativas en su concepto, todas. Una persona que estudia responsablemente la Biblia tiene que tener 4 o 5 traducciones. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo leo TLA, me hace ver algo que yo digo, yo nunca leí esto.
Eso está en... Y voy a la Reina Valera 60, dice exactamente lo mismo, pero yo no entendía porque Reina Valera 60 usa otra palabra que ya no usamos. Pero dicen lo mismo. ¿Qué gané? Entendimiento. Otras están basadas en manuscritos más tempranos y tienen esa importancia. Entonces, creo que no todas las Biblias aplican no todas las traducciones de la Biblia aplican para todos los contextos. Por ejemplo, para la liturgia, el programa, las reuniones de una iglesia, un domingo, quizás no, la TLA no es el más apropiado, una traducción dinámica, por ejemplo. Entonces usaríamos una traducción más formal o más funcional. Pero para mi tiempo devocional me ayuda mucho tener una traducción dinámica o una paráfrasis. Pero siempre que vayan a preparar un mensaje, un estudio o su estudio personal, lean el pasaje en 4 o 5 versiones de la Biblia. Eso creo que es lo más recomendable, más que buscar la traducción más confiable. ¿Por qué? Porque una traducción comete errores en una parte que otra traducción no comete. Entonces, no hay una traducción 100% satisfactoria. Si alguno conoce las lenguas originales de los textos bíblicos, ya se habrá dado cuenta de eso. Si se aproximan a estudiar hebreo o griego, se van a dar cuenta que hay muchos textos que ustedes van a decir, yo no lo traduciría así. Me hace falta esto, un énfasis o esta palabra. ¿Por qué tomó esta decisión? Entonces, siempre vamos a necesitar otras traducciones y sus decisiones. No sé si hay otra pregunta, pueden levantar la mano o ponerle en el chat. Nos quedan unos 3 minutos para luego pasar a Mayra y despedirnos. Nadie más, ok. Yo sé que esto, señores, es altamente técnico, pero lo que puedan recordar, lo que quizá le llame la atención, lo que les choque, estamos aquí para servirles. Así que pueden poner sus preguntas en el foro, escribirnos. Y algo que sí les recomendaría es que este tipo de cosas hay que enseñarlo en nuestras iglesias. La gente tiene que saber esto y tenemos que motivar a creyentes a que sean críticos también textuales.